introducir en la palabra para este año. Y quiero invitarte a leer conmigo en Mateo capítulo 7, versículos 15 al 27, que dice así: ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto. Así es que de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé: nunca los conocí, aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio como la persona que instruye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. El Señor me dijo para este año 2025 que es año de establecimiento. Año de establecimiento. Y no voy a ir hacia cómo Dios me habló y las cosas que me fue diciendo. Quiero introducirme de lleno en la palabra. Pero que vivimos en un mundo inestable no es una novedad. Y de hecho de eso venimos hablando hace mucho tiempo desde este lugar. Ya no nos sorprende la falta de fundamento sólido en el pensamiento social contemporáneo, la relatividad imperante por la cual uno es libre y tiene el derecho de pensar como desee, desdibujándose incluso por completo esos límites que marcan el punto en el que ese derecho que alguien puede ejercer libremente transgrede el derecho de otro. Hay una noticia que apareció estas últimas semanas, hace poco más de un mes atrás, que habla sobre el tipo de material pornográfico que se distribuye en gran parte de las escuelas del país. Y esa noticia pareciera ya no espantar. Y de hecho hay gran parte de la sociedad que cree que es un tema menor. A mí me impactó no la noticia tanto, sino el modo en que muchos comunicadores, influenciadores del pensamiento social actual en los medios de comunicación, decían: la verdad que es un tema insignificante. Cuando esta misma semana y en estos días un líder me mandó un reel, también en un medio periodístico, hay un especialista, un médico o alguien relacionado al tratamiento de la salud psiquiátrica y mental de las personas, que explicaba no desde la fe, sino desde una mirada científica, el desastre, la tragedia de la pornografía en la vida de los adolescentes. Y explicaba cómo un chico de una familia normal, con un buen pasar económico, con buenas notas en la escuela, con su novia y con amigos presentes, preciosos a su alrededor, de pronto entró
en una debacle en su vida que lo llevó a una depresión muy profunda. Y explicaba este hombre, es un reel que apareció en las redes de La Nación, del diario La Nación, y explicaba que empezaron a indagar, el chico había entrado en adicción a los videojuegos, etcétera, pero cuando empezaron a ir profundo haciéndole preguntas, descubrieron que en realidad desde hacía varios años se había metido en el mundo de la pornografía y en realidad no lo daba como dato porque además de que no le parecía tan grave, en realidad lo llenaba de vergüenza. Pero cuando indagaron ahí se dieron cuenta que ese era el origen de todo su problema y empezaron a trabajar intencionalmente en sacarlo de ese lugar. Y dice, después de un tiempo es impresionante cómo este chico empezó a recuperar su salud. Un problema que alarma en los adolescentes, pero que afecta a todos, ¿no? Es chistoso cómo las grandes marcas de apuestas online hoy hacen sus publicidades hablando de que con menos de 18 años no tenés que apostar, cuando en realidad todas sus plataformas están creadas para atraer la atención a la adicción, y eso por supuesto afecta no solo a adolescentes, sino a adultos, y sin embargo inconscientemente terminamos celebrando y diciendo qué bueno, tienen conciencia social. No hay ninguna conciencia social en alguien que te está mostrando el arma y te dice, yo la creé para destruirte, pero no la uses, ¿eh? Esto es solo un ejemplo o algunos ejemplos, porque hay muchos a todo nivel, pero no es el punto principal de este mensaje. El problema es cómo la cultura ha permeado la iglesia. Y esto tampoco es nuevo, pero no porque ya sepamos del tema pierde relevancia. Por el contrario, debemos actuar y pronto si no queremos perder esta generación y perdernos nosotros en el camino. La iglesia corre un riesgo cada vez más grande ante tormentas cada vez más severas. De manera creciente el enemigo permea más nuestras filas, socavando los fundamentos, afectando los materiales y distorsionando los propósitos. Parece que poco a poco se instala sutilmente la idea de que se puede tener el corazón dividido y que no pasa nada, porque Dios nos entiende, porque Dios te entiende, Dios entiende tu realidad. Dios entiende que te cuesta, Dios entiende que sos joven, Dios entiende que tenés mucho trabajo, Dios entiende que la plata no te alcanza, Dios entiende, Dios entiende, Dios entiende. Y tratamos bajo esa expresión justificar que en realidad podemos vivir una vida dividida, que se puede no ser tan buen árbol, pero igual dar buenos frutos, que se puede vivir fuera de la voluntad de Dios y acceder igual al Padre. Y que la estética del edificio puede maquillar la falta de calidad y de fundamento de una construcción. Las palabras de Jesús en el cierre del Sermón del Monte son contundentes y es tremendo, no dejan lugar a interpretaciones relativistas. Ese pasaje que acabamos de leer y que seguramente repasaremos mucho durante el año y será bueno que repases en Mateo, no deja lugar, espacio a dudas. Estamos llamados como iglesia a forjar una identidad radical, coherente con la palabra. Debemos cuidar a la iglesia más de los peligros internos que de los peligros externos. Son los lobos feroces disfrazados de profetas buenos los que pueden dinamitar los fundamentos, los que pueden distorsionar la arquitectura de la iglesia y debilitarla para cuando vengan los embates de las tempestades, que indefectiblemente van a venir y cada vez más recurrentes, con más fuerza y con más daño. Las tormentas son inevitables, las luchas son inevitables y cada vez son peores. Las tragedias son cada vez peores. Vienen, llegan. El mundo está siendo convulsionado. Leía esta mañana que en Perú hay una zona costera que está siendo devastada por el mar y ha destruido no sé cuántas embarcaciones y han tenido que cerrar no sé cuántos puertos debido a la emergencia que hay. La tierra está hablando.
Yo no sé si leíste esta mañana, pero ya estábamos acá en la iglesia y las noticias en los portales era que hoy en Corea del Sur un avión se descarriló y explotó con 181 personas adentro. Y esta semana, también para Navidad, otro avión aterrizó, golpeó y murieron un montón de personas. Son noticias que golpean, existen. Y así tantas cosas más que podríamos describir. Uno de los efectos más dañinos es que si el árbol se enferma y da malos frutos, quienes se sirvan de ese fruto también se pueden enfermar. Qué triste es que los esfuerzos de la evangelización de la iglesia terminen afectados por las enfermedades que nos atraviesan, porque alguien llega por el poder del evangelio a este lugar que debiera ser refugio y hospital de salud, pero está plagado de infecciones intrahospitalarias que nos enferman más que salir del lugar de internación y quedarnos afuera. Al hacer este diagnóstico, alguno podría pensar que este mensaje está dando un análisis pesimista sobre nuestra realidad, cuando es probable que no sea aún esta situación la tuya, la mía. Y vos decís, pero yo no tengo ese problema. Pero justamente, de nuevo, ser buenos árboles y dar buenos frutos tiene que ver también con ir más allá. La Biblia nos enseña, por un lado, que quien cree estar firme debe cuidarse de no caer. Así que ojo con el orgullo de creer que está todo bien, con la soberbia de creer que vos venís bárbaro. Qué tremendo, qué terrible es cuando alguien viene a adularnos y nosotros dejamos que eso penetre en nuestro corazón. Esta mañana alguien me dijo palabras demasiado lindas y las recibí con el afecto que las recibí, pero que me las entregaron, pero le dije al Señor, Señor, no permitas que eso termine llenando mi corazón de orgullo y me haga olvidarme de que en realidad yo estoy acá solo por tu gracia, por tu misericordia. Pero por otro lado, no estamos llamados a mirarnos a nosotros mismos. Yo estoy bien y ya está. Estamos llamados a alumbrar, a ser un faro, y esto incluye aún como ministerio, como iglesia, nuestra misión apostólica. Hermanos, hay una asignación sobre nosotros y tengo la convicción que el ADN de Acercate a la Vida, como expresión del favor de Dios y su voluntad perfecta y agradable, será una luz en el camino para muchas iglesias, para muchas congregaciones, para muchos otros que necesitan ser restaurados al diseño divino, a la expresión más pura del cuerpo de Cristo. Y esto nos responsabiliza delante del Señor. Jesús busca personas sabias. Dice Jesús que a los sabios los compara ¿con quién? Con quienes edifican su casa sobre la roca. Y hay aquí tres grandes puntos que vamos a desarrollar. Para edificar con sabiduría hay que escoger y trabajar en el fundamento, hay que escoger los materiales y recursos y hay que tener claro el diseño. Quiero empezar primero por el fundamento. Recuerdo el consejo que me dio un constructor cuando estaba por empezar a construir mi casa y yo quería que él la construya. Él me dijo, no, yo no te la puedo hacer, pero me dio un consejo. Faltaban varios meses para empezar a construir, pero me dijo, pensá toda la casa que querés tener. No importa en cuántas etapas la vayas a hacer, pero pensala toda. En los siguientes meses, arriba del comedor de mi casa siempre había, en hojas A4, una impresión del plano modelo de la casa que nos había dado el banco que nos prestaba la plata, porque te decían que tenías que construir ese modelo. Y así que a la mañana, con la mente fresca, yo escribía sobre esas hojas ideas, dibujaba ideas del diseño que quería que tuviera la casa a futuro. Se las explicaba a Rosa y Rosa me entendía la mitad de lo que le explicaba, porque yo lo tenía en mi mente y se lo trataba de traducir. Pero
dediqué muchas hojas a ir pensando eso para seguir el consejo de este hombre. Y entonces el día que se llenaron las bases de toda la casa, incluyendo todas esas cosas que pensé que a futuro íbamos a hacer. Cosas algunas que todavía ni siquiera terminamos, pero las bases están listas. ¿Por qué? Porque eso permite que todo lo que levantamos arriba no se quiebre, no se parta, no se fisure, porque trabajó todo junto y lo pensamos bien de manera sólida para el futuro. Jesús enfatiza que la sabiduría está en escoger y edificar el fundamento correcto. Si no te llama mucho la atención la construcción, posiblemente te pase desapercibida la etapa en la que la obra está en los cimientos y te atraiga mucho más cuando ves el edificio terminado y la estética, ¿no es cierto? Hay muchos que ven y dicen, mirá qué linda, ¿no? Yo ayer fui a conocer la casa de Gus y Tere, me dieron ese privilegio, y la caminamos la casa. Y decían, ¿qué está haciendo, Sergio? Yo estaba mirando detalles funcionales y constructivos de la casa, porque me atrae eso, ¿sí? Mi esposa dijo, mirá qué linda que está pintada, ¿no? Y el mensaje tácito era a ver si nos ponemos la pila con nuestra casa, que ya la estética está. Pero yo estoy contento porque llené todas las bases juntas. De hecho, es posible que hasta veas como un problema las columnas y las demás cuestiones estructurales, porque perturban la estética, porque la verdad que son un problema, ¿sí? Si mirás a los costados, este edificio tiene columnas, hubo que inventar cosas y las de allá son más anchas que las de este lado. Y decís, uy, son diferentes. Algunos se pusieron a mirar, nunca habían prestado atención a eso. Pero hay que tenerlas, son necesarias. Así nos pasa muchas veces con nuestra fe. Creemos que podemos prescindir de las instrucciones respecto del fundamento y nos enfocamos en lo estético, en el edificio, porque lo de abajo no se ve. Perdón, los chicos de adoración, es mejor que la canción suene linda a cuánto oraste para prepararte para venir a tocar. Es mejor que el mensaje suene piola antes que orar preguntándome si esto que es antipático es lo que Dios quiere decir. Es más lindo prepararle la mesa a tu grupo pequeño que pensar con profundidad en la palabra que tus discípulos necesitan. Y así te podría dar tantos ejemplos, porque nos desenfocamos fácilmente. A veces de verdad no nos damos cuenta, pero peor es cuando somos conscientes y no lo priorizamos. Y déjame decirte, esta palabra te hace consciente, así que estás al horno. Porque si no has estado enfocado en el fundamento por ignorancia, hoy la palabra te invita y te despierta a la necesidad de que enfoques. ¿Cuáles son esos fundamentos? Hoy te voy a hablar de 3. En primer lugar, Cristo. El apóstol Pablo, hablando a los corintios acerca del fundamento, afirma, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Ninguno de nosotros discutirá esta verdad. ¿Quién discutiría que Cristo es el fundamento? A ver, levante la mano. ¿Quién lo quiere discutir? Pero que esté en el plano no significa que se verifique en obra. Esto es otra cosa buena a saber, ¿sí? El plano dice que le tenés que poner a las bases hierro del 12. Pero cuando vas y le pedís presupuesto y te cuentan que el de 10 sale mucho más barato, decís, el arquitecto siempre sobredimensiona, el ingeniero quiere quedar cubierto, total la guita no la pone él. Y entonces ponele del 10 que está todo bien, pasa nada.
Y si el albañil sabe que el del 12 cuesta más doblarlo que el del 10, te dice, sí, los arquitectos no saben nada, dale. Cristo debe ser el Señor de la iglesia, y para que sea una realidad vivida y confirmada, debemos poder decir con Pablo, escuchá, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto, déjame decirte, no se enseña. Esto no se enseña. Esto se practica. Y para que la iglesia lo viva, cada uno debe reflejar, debe mostrar, debe vivir que ha sido crucificado con Cristo e inspirar así a otros, especialmente pastores, líderes. Esto no se enseña, de nada sirve contar. Lo que sirve es que la gente vea el edificio, lo vea sólido, lo vea bien plantado. Este punto es fundamental en el fundamento, con perdón de la redundancia. El esfuerzo que haces, las horas que dedicas a la iglesia, a dormir menos, quitarle el tiempo. Esta mañana muchos hermanos estaban a las 8 de la mañana acá y contaban la hora en la que se habían acostado. Y yo decía, gracias Señor por el esfuerzo, porque estamos cerrando fin de año y entonces hay muchos planes, muchas ganas de juntarse, de encontrarse, muchos programas dando vueltas por ahí. Sin embargo, hacer todo ese esfuerzo, quitarle tiempo, recursos, atención a tu familia, a tus cosas que deseas por el Señor, privarte de planes personales por servir a Dios, no necesariamente sean morir. No necesariamente significan que estás muriendo a tu yo, que estás sometiendo tu voluntad al proceso y al favor de Dios. No necesariamente. Morir es que todo lo que vivas, programes, hagas, responda a su voluntad y revele su persona, exprese su mismo ser. De lo contrario, por más bueno que sea y aunque te aplaudan, nada tiene que ver con Cristo. Y ¿sabes qué? Cuando venga la tormenta, no quedará en pie, porque lo único que quedará en pie es aquello que tiene a Cristo como fundamento. Y eso solo sucede si vos y yo morimos para que Él entonces viva en nosotros. En segundo lugar, la Escritura. Dice Hebreos 4:12, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay mucho que explicar acá, pero la palabra de Dios es otro pilar fundamental mediante el cual la vida del hombre y la mujer de Dios, sabios, edifican una vida revelacional. La Biblia, fuente de la voz de Dios a nuestras vidas, debe ser uno de los enfoques fundamentales de la agenda de nuestra iglesia. Desde los cultos a los grupos pequeños, desde el mensaje hasta la adoración, desde la administración pastoral hasta un encuentro de hombres o mujeres, desde el devocional personal diario hasta unos mates de amistad. Siempre tenemos que hacer de la Biblia una invitada central a la mesa. Qué bueno es que cuando te juntes a la mesa, la Biblia sea parte de la mesa. Qué aburrido. Ese es el problema. Que hemos incorporado esos pensamientos de Satanás que han ido erosionando los fundamentos y nos hacen creer y juzgar
que tener un encuentro de amistad, adorando a Dios, compartiendo los fundamentos de la palabra, hablando de lo que Dios quiere para nuestras vidas y de su voz para nosotros, es aburrido. Para eso vamos a la iglesia. Ese es el momento donde tu casa empieza a temblar y tu edificio corre riesgo de ser derrumbado. Cuando cada vez más voces se levantan confundiendo, distorsionando, desviando el sentido y la dirección del Espíritu dentro del cuerpo de Cristo, el mayor combate a los falsos profetas es ser cada día más el pueblo del libro, el pueblo de la palabra, el pueblo que busca al Señor a través de su voz revelada en las Escrituras. En tercer lugar, hablando del fundamento, la fe. Dice Hebreos 11, 1 y 6, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Tener fe no es solo considerarnos el pueblo de Dios, sino buscarlo. Buscarlo, tener fe es buscarlo con sinceridad. La fe nos enfoca en Él, la fe nos alinea a su persona, nos hace caminar con la certeza de que esa búsqueda será recompensada. Tenés que caminar buscando a Dios sabiendo que si le buscas Él te habla, sabiendo que si le buscas no solo te escucha, sino que responde, que Él se manifestará a tu vida. La fe nos da la seguridad en que veremos aquello que esperamos que Dios hará. Nos hace caminar en obediencia para ver esa respuesta, porque nadie verá al Padre si no hace su voluntad. Esto es lo que dijo Jesús. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? Aquel que hace la voluntad de mi Padre. No hay forma de tener acceso a la presencia del Señor, a la salvación y a la vida eterna que por medio de Cristo. No hay forma de que nosotros pudiéramos pagar ese precio, pero sí hay una condición, y es que recibir el favor de Dios, creer que Cristo pagó el precio y eso me da salvación, implica que aquello que yo no gané, que no pagué, que no busqué, debo someterme en autoridad a su voluntad y caminar en Él y hacer su voluntad para entonces ser recibido por el Padre. Y esto es fe. Fe es abandonarlo todo para ir en pos del mayor tesoro. Fe es saber que encontraste un tesoro escondido en el campo y venderlo todo y entregarlo todo e ir y comprar ese campo. ¿Qué significa? Abandonar cualquier otro plan, cualquier otra cosa que haya en tu vida y caminar en fe, aun aunque parezca una locura, por hacer la voluntad de Dios, por cumplir su propósito, porque Él es el mayor fundamento y Él te mantendrá firme ante toda adversidad. Por eso la fe es otro pilar fundamental. La fe nos hace poner los ojos en Cristo, su autor y consumador. La fe nos da la seguridad de que veremos aquello que esperamos que Dios hará. Nos hace caminar en obediencia para ver esa respuesta, porque nadie verá al Padre si no hace la voluntad de Dios. La fe nos orienta nuestra vida por medio de la palabra Cristo, uniendo y afirmando el fundamento. La fe conecta a Cristo y la palabra con nosotros y une, vincula todo el fundamento para que, como me dijo mi amigo constructor, nada se mueva. Me dijo, llenalo todo junto, vinculalo todo junto, que no sean tres partes separadas. No podés caminar por fe, pero sin la palabra.
No podés caminar en la palabra, pero sin Cristo. No podés entregarle tu vida a Cristo, pero no obedecer su palabra. No podés leer la Biblia todos los días y decir que Cristo es tu fundamento y es tu Señor, pero no tener fe. Son tres cosas que van juntas y hacen un mismo fundamento. Pablo afirma: permanezcan firmes en la fe. Una vez más, la idea de establecimiento. La fe como fundamento, permaneciendo, estableciéndonos en ella. Te hablé de tres cosas que surgen del texto de Mateo capítulo 7 en el cierre del Sermón del Monte. Dijimos fundamento, y esas son las tres cosas de las que hablamos recién del fundamento: Cristo, la Escritura y la fe. Pero también para edificar necesitamos escoger los materiales y los recursos. Volviendo a 1 Corintios 3, Pablo afirma así: por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Establecer una edificación de manera segura no solo se trata del fundamento, sino también de los materiales y los recursos que se utilizan para plantar arriba de esas bases. Eso también expresa sabiduría. Ese hombre sabio del que habla Jesús. Por eso debemos seleccionar los materiales, y quiero hablarte de algunos rápidamente. En primer lugar, valores. La ética que utilizamos para lo que edificamos es de vital importancia. Eso tiene mucho que ver con nuestro ADN. La transparencia, la honestidad, la integridad, la humildad, la generosidad, el bien común son materiales que garantizan la resistencia de lo que edificamos a lo largo del tiempo. Y podríamos hablar de un montón de expresiones de nuestra iglesia que reflejan esto. Necesitamos cuidarlo. Cuando lo que edificamos se levanta con egoísmo, con mezquindad, ocultando intereses, todo eso a la larga o a la corta, cuando el edificio es probado, ¿sabés qué pasa? Cae. El fuego de la prueba saca a la luz la característica de los materiales. El enojo, la bronca, la molestia, la confrontación, las luchas entre nosotros aquí adentro, las miradas, pueden estar reflejando que el material que estamos usando para edificar aquello que decimos, no, está sólido porque yo lo estoy construyendo sobre Cristo, en la palabra, con fe, gloria a Dios. Pero lo que le estás poniendo arriba no responde, no conecta, no vincula adecuadamente con ese fundamento. Nuestra iglesia debe caracterizarse por el cuidado en la expresión de nuestros valores más profundos. En segundo lugar, el carácter. El carácter cristiano es la expresión viva del carácter de Cristo. Es el reflejo en nuestra vida del carácter de Cristo. Y esto nos lleva de nuevo a lo que leímos hace un momento, Gálatas 2:20. Porque hay una sola forma de expresar el carácter de Cristo. ¿Y cuál es esa forma? Morir. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Cualquier porción de mi propia persona en los materiales es heno o es hojarasca y hace caer la edificación. Necesitamos menguar para que Él crezca.
un ejercicio que comienza desde el liderazgo. Porque no se enseña ni se exige, se inspira. Líderes, pastores, si estás terminando este año con cuentas pendientes que resolver con otro líder, si estás en tu vida personal con cosas que resolver que sabes que son pendientes para cerrar de este año, todavía te quedan 2 días y medio. Son justo las 12 menos 5. Te quedan 2 días y medio para llegar 5 minutos antes de que termine el año a brindar. Ocúpate, porque esto se inspira y el enemigo tiene predilección por socavar nuestro carácter. Sabe que cuando nuestro carácter no expresa el carácter de Cristo, tiene dominada nuestra vida y nuestra existencia, nuestra forma de ser y de hacer las cosas, nuestra forma de hablar. Y todos necesitamos resolver esto. En casa estos días han sido días de que estas cosas se expongan y que necesitemos mirarnos a la cara y pedirnos perdón. Porque claro, ¿cómo afloran estas cosas cuando te das cuenta que todavía no moriste? Qué garrón es darse cuenta que todavía hay cosas que no murieron en mí. Pero qué bueno es de volver a decir e intentar: Señor, acá estoy de nuevo humillándome, pidiendo perdón y deseando que vos seas el que viva en mí y que mi vida refleje tu carácter, inspire a otros de la misma manera. En tercer lugar, los vínculos. Y bueno, me anticipé. Dice Filipenses 2, 1 al 5. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes. Es decir, escucha esto, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Sé humilde. ¿Cómo? Considerando a los demás mejores que vos. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que Cristo Jesús. Estamos llamados a edificar el cuerpo de Cristo. Todo lo que hacemos tiene que ver con manifestarlo a Él. Y nada de eso ocurre en soledad y sin los hermanos. Por eso Dios nos ha unido, y la expresión correcta no es te uniste, te unió, se unió, ni tampoco lo unió o los unió. La única verdad es que nos unió. Lo hizo Él. Y lo hizo con todos nosotros. Porque de nuevo, la única forma de estar unidos y en acuerdo es morir. Para que entonces Cristo viva en mí y Él haga posible lo que solo Él puede hacer posible. Y entonces si lo hace Él, ¿para qué voy a estimar yo al otro como mejor a mí mismo? Justamente porque eso es morir. Bueno, pero el otro también lo tiene que hacer. Pero eso es un problema del otro. Y ese es nuestro problema, que estamos siempre esperando a ver qué hace el otro y que el otro dé el primer paso. Bendito sea el Señor por aquellos que siempre dan el primer paso. Que siempre son los dispuestos en someterse en humildad y que no lo publican. De nuevo, no es, ¿sabes qué? Yo doy el primer paso siempre.
acabás de, por primera vez, si lo decís, dar un paso para atrás. Orgulloso de mi humildad. Él lo hizo y nos unió para que nos edifiquemos mutuamente los unos a los otros. Vos necesitas de los demás y los demás te necesitan. Así que, así como ser un discípulo no es un punto de llegada, sino de partida, edificarnos los unos a los otros no es una asignatura para el futuro, sino de este presente, de ahora. No es para después. La forma en la que cuidamos nuestros vínculos, la importancia que le das a tu hermano, la valoración que tenemos sobre el otro es crucial para la resistencia del edificio, para que tu edificación no se caiga. Es clave ese recurso, es clave ese material, no lo descuides, no creas que podés edificar algo sólido en Dios y que no caiga ignorando la importancia de la iglesia y de tus hermanos. Hay dos recursos más vitales sobre los que no voy a explayarme hoy, solo los menciono porque son para tocar cada uno de ellos de manera específica. El primero es la oración y la adoración. Estos recursos tienen un poder sobrenatural extraordinario. Nos conectan con Dios, establecen un lenguaje común entre nosotros y producen una unidad transformadora. Lo digo siempre, la adoración y la oración nos unen. Cuando adoramos al Señor, como lo hicimos por un momento hoy a la mañana, de pronto estábamos todos conectados en una misma dirección. Cuando oramos juntos y podemos escucharnos orar los unos a los otros, eso es transformador, nos une de una manera poderosa. El segundo recurso que menciono brevemente es el Espíritu Santo, no por breve menos importante. Dios sobre nosotros y en nosotros, el ayudador. El Espíritu Santo es la persona de Dios operando en todo el proceso. Es su voz dirigiendo la obra, es el director de obra. Quiero ir terminando y voy a ir hacia el último de estos tres elementos a tener en cuenta en este año de establecimiento, y es el diseño. ¿Entendés cuál es el fundamento? Tenés los materiales y lo captaste, ¿no es cierto? ¿Te acordás del fundamento? Cristo, la Biblia y la fe. Muy bien. Y hablamos de materiales y recursos. ¿Y qué dijimos? Valores, carácter y vínculos. Y por supuesto, como aquellos que conectan todo, que cohesionan todo, la oración, la adoración, el Espíritu Santo. Y eso lo tenés todo y lo tenés claro. Ahora la pregunta es, ¿qué estás construyendo? ¿Cuál es el propósito de lo que estás construyendo? Podés estar intentando plantar tu edificación en el lugar correcto, con los mejores materiales, haciendo bien el fundamento, pero estás fallando porque el diseño es incorrecto. Y tarde o temprano, ¿sabes qué? Las cosas salen a la luz. Porque ni un árbol malo puede dar buen fruto, ni uno bueno puede dar mal fruto. Y el mal fruto no se trata solo de que sea a nuestros ojos dañino, sino que simplemente no honra a Dios ni responda a su plan y a su diseño. Porque muchos creen que edificar conforme al diseño de Dios es ser buena persona, portarse bien, no hacer nada malo. Y vivís una vida intrascendente, pero vos amás a Dios, orás todos los días, venís a la iglesia todos los domingos, sos fiel al Señor en tus diezmos, en tu ofrenda, no haces nada malo. Todos dicen, qué buen tipo, qué buena vecina que es esta. Sin embargo, no estás agradando a Dios, respondiendo a sus planes. ¿Quién podría pensar que liberar, profetizar de parte de Dios o hacer milagros en su nombre pudiera ser
un fruto malo. ¿Quién pudiera pensar eso? Que profetizar en nombre de Dios pudiera ser malo. O sea, se puede profetizar y hablar de parte de Dios y estar equivocado, no en la profecía, sino en tu persona. Y podés tener resultados echando demonios y haciendo milagros, sanando enfermos. Y sin embargo, no estás respondiendo al plan de Dios. ¿Sabes qué? Aunque nadie pudiera pensar que esas cosas son malas, y es más, escuchás a alguien profetizar y decir, wow. O a alguien hacer milagro y decir, wow. Y decís, ¿qué tipo, qué mujer más en el centro del propósito de Dios? Sin embargo, ¿sabes qué? Jesús no opina lo mismo. Volvé a ver después Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23. Nada de eso sirve, según las propias palabras de Jesús, si no responde a los planes del Padre. ¿Que cómo es? Hacer su voluntad. El único edificio que estamos llamados a edificar es aquel que responde a la voluntad del Padre. No importa lo que estemos construyendo, debemos estar seguros de que podemos responder afirmativamente a la pregunta, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? Si cuando estás haciendo algo, podés responder con certeza, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? Y entonces no hay nada para discutir. Pero aun aunque estés haciendo las mejores de las obras, si no podés responder con un sí rotundo, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? Necesitas replantearte el diseño. En la iglesia, en el trabajo, en la vida personal, en la familia, cualquiera sea el ámbito, todo debe responder a la voluntad del Padre. Sin importar cuánto nos esmeremos por agradar a Dios, no hay ninguna otra cosa que podamos hacer en cuanto de nosotros dependa para acceder a su reino. De nuevo, no es lo que Dios hizo. No hay ninguna otra cosa que nosotros podamos hacer para acceder a su reino que hacer su voluntad agradable y perfecta. ¿Sabes cómo se llama esto? Movernos debajo de la nube. De eso se trata. Moverte en la nube donde Dios se está moviendo. La nube se mueve, de su presencia te moves. La nube se detiene, te detenés, como el pueblo de Israel. Para terminar, quiero hacer un énfasis, destacar algo que me llama la atención, y es la palabra hogar. Hogar. Me llama la atención esa expresión que usa Jesús en la comparación del hombre sabio y del hombre necio. Podría haber usado cualquier otro ejemplo. Podría haber hablado de cualquier edificio, pero habla de su casa. Dice, compararé al hombre sabio y al hombre necio con cómo edifica un hombre sabio y un hombre necio su casa. Creo que no es un simple ejemplo, no es inocente la inclusión de la casa en la enseñanza. Jesús compara a quien obedece sus palabras con el hombre sabio que edifica su casa. Hay un diseño particular que entiendo que Dios quiere que atendamos en este 2025 y que es estratégico para el establecimiento de lo que Dios anhela edificar, y es los hogares. Los hogares. Transformamos generaciones en nuestra misión. Y no hay ámbito más propicio y estratégico para la transformación que el hogar. Dios quiere transformar tu hogar. Dios quiere edificar la iglesia a través de tu hogar. Y Dios quiere transformar la ciudad a través de cada hogar. ¿Cuántos dicen amén a esto? No me molesta que no digas amén hoy, pero quiero decirte que será imposible que vivas la palabra
que Dios nos está impartiendo para el año que estamos comenzando, si no estás dispuesto, dispuesta a dejar a Cristo entrar en tu hogar. Pero si yo ya lo recibí. No. Te estoy hablando de Cristo siendo el Señor de tu hogar, transformando tu hogar. Por eso entiendo de parte del Espíritu que el énfasis prioritario de esta palabra para el año 2025 debe ser los hogares, porque ese es el ámbito desde el cual Dios edificará la iglesia. Así que spoiler alert, te aviso, te anticipo. ¿Dónde están los líderes de GP? Levanten la mano, a ver, ¿cuántos líderes de GP hay acá? Muy bien, líderes de GP, te anticipo que vienen problemas para tu grupo pequeño. Porque en el 2025 vamos a cerrar la agenda de los edificios de la iglesia para reunir a los grupos pequeños. Los grupos pequeños se van del templo. Pero es que no entramos en ninguna casa. Buenísimo. Es señal de que tenés trabajo con tu grupo pequeño. Si tu grupo pequeño no entra en una casa es porque dejó de ser un grupo pequeño y se ha convertido en un gran grupo. Y estarás pensando, uy, el líder tiene un problema. No, vos tenés un problema porque el líder ya asumió el compromiso. El problema es que levantaron pocos las manos y en vos hay un líder de grupo pequeño y vas a tener que abrir tu hogar. Y vos decís, bueno, pero yo no sé si voy a ser líder el año que viene, pero posiblemente te mande un WhatsApp tu líder y te diga, che, el próximo encuentro, ¿lo hacemos en tu casa? Sí, pero es un problema porque después hay que limpiar, claro. Por eso es bárbaro venir a la iglesia, porque después Fabián y su equipo vienen detrás resolviendo todos los papelitos tirados y las cosas que no ordenaste. Y le vamos a dar respiro a ellos, pero no porque el objetivo es darle respiro, aunque bienvenido sea para ellos el respiro, sino porque lo que Dios quiere hacer nace en los hogares. Líderes de ministerios, vamos a empezar a encontrarnos más en los hogares. Familias, vamos a empezar a encontrarnos más en los hogares. Oración, vamos a empezar a tener más en los hogares. Adoración, vamos a empezar a tener más en los hogares. Qué bueno va a ser abrir nuestras casas a la iglesia para recibir el trato de Dios en la intimidad de nuestro hogar. Yo lo deseo, lo anhelo, lo espero con todo mi corazón. Va a ser un problema. Vamos a tener que trabajar más. Pero ¿sabes qué? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en este cuerpo, lo vivo en la fe de aquel que lo dio todo y se entregó por mí. No voy a dar 1 hora de mi casa, una vez cada tanto, 2 horas de mi casa, un poco de yerba, un poco de electricidad para el agua caliente o de gas, según cómo te guste calentar el agua. O unos saquitos de té para los que toman té y unas cucharitas de café, por favor. Perdón, no se ofendan. ...2025, año de establecimiento. En el diseño de Dios para acercarte a la vida está el llamado a la expansión. Y Dios nos ha hablado de esto de manera tremenda. Y hoy, así como Tere nos decía, Dios te dio eso que esperabas o eso que te sorprendió, hace apenas 20 días fuimos con un grupo de todos ustedes a pararnos en esa tierra que Dios nos dio y que nos ha sorprendido porque ha excedido nuestra capacidad de pensar. Y este lunes pasado tuvimos una reunión con algunos arquitectos y estudiantes de arquitectura de la iglesia, porque nos sentamos a contarles todos los desafíos que tenemos ahí, porque lo primero que tenemos que hacer es pensar el diseño, pensar lo que Dios quiere para ese lugar, para que los fundamentos, los materiales y los recursos respondan a la voluntad de Dios para ese lugar, al diseño que Dios tiene para que ese lugar prospere, para aquello para lo cual Dios nos lo dio. Y Dios nos puso en este lugar por un propósito.
no en ese lugar en la tierra, eso es parte del propósito, en esta casa, como parte de esta iglesia. Hay una unción apostólica en nosotros y hay muchos que ya están buscando servirse de lo que Dios ha puesto en nosotros. No lo digo con ego, lo digo con una tremenda responsabilidad delante del Señor. Por eso el impacto de la tarea de esta iglesia, que es expansiva, de la tarea de nuestros apóstoles, trae los ojos de muchos de la iglesia de Cristo sobre nuestro ministerio. El impacto que esto tiene nos pone un peso de responsabilidad mayor sobre nuestros hombros. Hace muchos años Dios nos habló mediante Isaías 54 de expansión, de ensancharnos y afirmarnos, de reforzar para el crecimiento. Él nos ha estado preparando y viene más. Por eso establecernos firme tiene mucho que ver con lo que Dios quiere hacer a futuro. Y tenemos que ser cuidadosos y muy responsables. Hay un fundamento, es Cristo. La palabra y la fe nos orientan a Él. Contamos con los recursos y los materiales, sabemos cómo debemos hacerlo y tenemos a quien recurrir por ayuda, que es el Espíritu Santo, a quien vamos en oración, buscándolo en intimidad. Y hay un solo diseño. ¿Cuál es ese diseño? ¿Cuál es ese diseño? Cristo es el fundamento. ¿Cuál es ese diseño? Hacer su voluntad. Hacer su voluntad. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie. Yo quiero animarte a que te aferres a esta palabra. Yo quiero animarte a que hagas de esta palabra una voz para tu vida, para tu familia, para tus planes, para el año que ingresa. Y yo quiero invitarte a que por un momento cierres tus ojos. Y si estás conectado desde tu casa, no importa que estés viendo ahora en vivo o que lo estés viendo de manera diferida, quiero invitarte que ahora en este momento de alguna manera le expreses al Señor que estás recibiendo esta palabra con fe. Que no solamente cierres tus ojos, sino que también hables con el Señor y le digas: Señor, te necesito. Y Señor, quiero ser un hombre sabio, una mujer sabia, que escucha tu palabra y la hace y la cumple. Que escucha tu palabra y hace tu voluntad. Quiero ser comparada como aquel hombre sabio que edifica su casa sobre un fundamento sólido, sobre un fundamento de roca, y que elige adecuadamente los recursos y materiales, pero solo para edificar tu diseño, Señor. Señor, y no quiero mirar con una mirada egoísta, sino que quiero mirar a mi alrededor, Señor. Y no solamente quiero vivir plantado en vos, Cristo, vivir sujeto a tu palabra y con fe, sino también, Señor, vivir expresando tus valores, mostrando y reflejando tu carácter. Y Señor, valorando a mis hermanos, mirándolos como vos los mirás, mirándolos como mejores a mí mismo, porque son una expresión perfecta de tu persona, Cristo, y amarlos como vos los amás. Y Padre, caminar este año seguro de que vos tendrás mejores cosas para mi vida y que vienen de tu parte porque vos sos fiel, que vienen de tu parte porque hay propósitos para mi vida y hay propósitos para esta iglesia y vos los cumplirás. Por eso yo declaro que el 2025 será un año de establecimiento del diseño de Dios para tu vida, para tu familia y para acercarte a la vida. Creo que todo lo que Dios ha pensado, diseñado y prometido para nuestra iglesia y para cada integrante de esta casa y cada familia será cumplido. ¿Cuántos dicen amén? Creo que Dios ha dispuesto a derramar su favor sobre nosotros y cumplirá su propósito en nuestras vidas y en nuestro ministerio. Declaro el establecimiento del plan de Dios en cada hogar, en cada congregación de Acercate a la Vida, en cada ciudad donde Dios nos ha plantado. Yo lo declaro en el nombre de Jesús, no porque es mi deseo, no porque es mi idea, sino porque es la voz de Dios para nuestra iglesia, para este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Celebrar el nombre del Señor y decirle: Rey, yo me dispongo a ser establecido en Cristo
y a expresar tu voluntad como un hombre sabio, como una mujer sabia, y que todo lo que tengo, todo lo que soy y todo lo que hago sea la expresión perfecta de tu voluntad en mi vida. Padre, así sea, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Amén, Señor. Padre, creo que llegó el tiempo. Has trabajado tanto con nosotros y nos has llevado a este punto de entender el valor de hacer tu voluntad en todo. Señor, creo que llegó el tiempo de que tu pueblo, haciendo tu voluntad, logre que la gente que nos vea a Cristo. Que aquellos que vean a tu pueblo vean a Cristo. Que aquellos que vean mi casa vean a Cristo. Que aquellos que me vean a mí de manera personal vean a Cristo. Señor, en esto está el establecimiento. Por eso, en esta hora, Señor, nos humillamos delante tuyo. Señor, yo quiero hacer un acto de confesión del tiempo en que no habíamos advertido que lo que tenemos que hacer es responder a ese diseño que es tu voluntad. Padre mío, perdónanos, límpianos y enfócanos de tal manera que tu voluntad sea sobre todas las cosas y la gente en esta misión que nos has dado de ver transformar generaciones, encuentren en Cristo a aquel que realmente transforma todas las cosas. Nos ponemos en tus manos, tomamos esta palabra, nos comprometemos a hacer como nos has hablado y te adoramos a ti, que eres el Rey y Señor de todas las cosas, el dueño de la iglesia. Recibe la alabanza y la adoración de tu pueblo. En el nombre de Jesús te damos este aplauso de alabanza y adoración a ti.